Muy buenas noches, doctor. Me presento. Mi nombre es Lía Gisette Machuca Rojas, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y voy a presentar a continuación el desarrollo del protocolo de investigación, videograbación, preguntas de investigación de estudios empíricos correspondientes a la unidad 2.1, semana 2 de la asignatura Seminario de Investigación. Para el caso, tengo un título tentativo de investigación, uso de inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación media, donde la pregunta de investigación se enfoca en cuál es el papel del uso de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación media. Asimismo, se habla de una categoría principal, uso de inteligencia artificial, y una secundaria, procesos de enseñanza y aprendizaje, basado en un enfoque metodológico cualitativo. Para el caso, desarrollé una tabla en Excel donde me permito realizar el desarrollo. Para el artículo número 1 se titula Un enfoque dialógico para transformar la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación con inteligencia artificial generativa en la educación secundaria, una prueba de concepto, donde la pregunta de investigación se basa en cómo puede la inteligencia artificial generativa transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación secundaria, donde la pregunta de investigación busca comprender el fenómeno educativo y explicar la manera en que la inteligencia artificial va a transformar esas prácticas pedagógicas en un contexto, basado en unas categorías relacionadas a la inteligencia artificial generativa, la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y el diálogo pedagógico. Asimismo, las categorías se relacionan para comprender cómo la incorporación de la inteligencia artificial va a incidir o influir en las prácticas de enseñanza, el aprendizaje de los estudiantes y los procesos de evaluación desde un enfoque dialógico. Todo ello desarrollado mediante un enfoque metodológico cualitativo basado en la investigación en acción. Ahí se presenta la referencia. El artículo número 2, donde habla o se titula Inteligencia Artificial y Educación Rural, un análisis cualitativo de las experiencias y expectativas docentes en educación secundaria. La pregunta de investigación se basa en cuáles son las experiencias y las expectativas de los docentes de educación secundaria rural respecto al uso de la IA. La estructura de la pregunta se orienta a comprender las experiencias vividas y relacionarlas con las expectativas de los docentes frente al uso de inteligencia artificial, donde las categorías se basan en experiencias docentes, inteligencia artificial, práctica pedagógica y asimismo los desafíos que enfrentan, donde se relacionan en un análisis de cómo las experiencias y las expectativas van a condicionar la incorporación de la inteligencia artificial dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, todo ello desarrollado en un enfoque metodológico cualitativo diseñado fenomenológicamente. A continuación, la referencia. Asimismo, el título número 3, la percepción de estudiantes de nivel medio superior respecto al uso de la inteligencia artificial como herramienta de aprendizaje, un estudio de caso. La pregunta se basa en cómo perciben los estudiantes de educación media el uso de inteligencia artificial como herramienta de aprendizaje, buscando comprender las percepciones de los estudiantes frente a un fenómeno educativo, asimismo basado en categorías como la percepción, la inteligencia artificial, el aprendizaje, los beneficios y las limitaciones, donde se relacionan mediante un examen de cómo las percepciones de los estudiantes van a permitir generar una comprensión sobre el papel que está cumpliendo la IA como herramienta de apoyo al aprendizaje, mediante un enfoque metodológico cualitativo como estudio de caso. A continuación, la referencia. El artículo número 4 explorando la preparación de los docentes de informática para enseñar inteligencia artificial en la educación secundaria. La pregunta de investigación se basa en cómo perciben los docentes de informática su preparación para enseñar inteligencia artificial en la educación secundaria, buscando comprender el nivel de preparación docente para poder integrar la inteligencia artificial en el currículo escolar, basado en las categorías como preparación docente, competencias digitales, enseñanza de inteligencia artificial en educación y pues a nivel de secundaria. Y se genera un análisis de cómo las competencias y la preparación docente va a favorecer o limitar la implementación de inteligencia artificial en los procesos de enseñanza, todo ello desarrollado mediante un enfoque cualitativo con entrevistas semiestructuradas. A continuación, la referencia. Y el último, explorando los efectos de la alfabetización en inteligencia artificial en el aprendizaje docente, un estudio empírico, donde la pregunta de investigación se basa en qué factores influyen en la intención de los docentes de aprender inteligencia artificial, buscando explicar la relación existente entre variables mediante un análisis estadístico, encontrando variables independientes como la alfabetización en inteligencia artificial y dependientes como la autoeficiencia, la ética en inteligencia artificial y la intención del aprendizaje.
Se relacionan ya que se genera un análisis de la influencia de la alfabetización en inteligencia artificial sobre la intención de aprendizaje docente y el efecto mediador de la autoeficiencia y la ética en inteligencia artificial, desde el desarrollo de un enfoque metodológico cuantitativo donde se genera una correlación en un modelado de ecuaciones estructurales. A continuación, la referencia. Muchísimas gracias.